Azaltzen gara orain orduan 12. puntura, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duten ordenantzaren aldaketa. Uno guztioi, creo que es un dictamen que viene por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Tiene por objetivo, como el propio título indica, realizar la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de construcción, instalaciones y obras, y precisamente porque la propia norma foral del impuesto ha sido modificada o se ve afectada por otra norma foral, la 3/2013 de 27 de febrero. Principalmente lo que se hace es modificar el hecho imponible, así como el resto articulado en el cual se está haciendo más o menos referencia al mismo, para incluir no solo las obras que están sometidas a una licencia, sino también aquellas obras respecto a las que sea suficiente que se presente la declaración o comunicación previa por parte de quien esté efectuando las obras. Se modifica el artículo 3, que hace referencia al hecho imponible. El artículo 7, en realidad, hace referencia a la definición del sustituto de contribuyente. Tienes el sustituto, pero hay que modificar también el contenido del mismo. Y el artículo 12 regula las liquidaciones provisionales y definitivas, pero como más o menos se hace referencia a lo que es el propio hecho imponible, pues se modifica también en las partes necesarias. Como había indicado anteriormente, viene por unanimidad por parte de la Comisión de Hacienda y Dictaminando. Creo que algún grupo quiere decir alguna cosa. Jesús. Sí, bueno, ya luego, nada, nosotros simplemente que tipo, al final es la adaptación de nuestro... perdón. Ahora, digo que simplemente que es la adaptación al final de una norma, como ha dicho Unai, que viene impuesta de Diputación, y bueno, como dijimos en la comisión, nuestro voto será favorable. Gracias. Es que el caso Jesús. Si no hay más intervenciones, pasamos a votar. El punto número 12. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del litio. Muy bien. Pello Corrales. Pérez Fernández. Tony Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Eguía. Igor de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. Sí. Alexia Castelo. Sí. María Victoria Talavera. Sí. María Rosario González. Luis Felipe Finque. Sí. Jesús Ortiz. Emilio César Ferreiro. David Salso de Domingo. Sí. Iván Lancho. Amagoya, no está. Abstención. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrés. Ausente. Abstención. Óscar Rodríguez. Sí. Josu Vergara. 19 síes y 2 abstenciones por haber abandonado el pleno una vez iniciado la tramitación del asunto. Amabigarren puntua bukatu ondoren, orain sartuko gara posio guztiekin. Una vez terminados los puntos hasta el 12, vamos a empezar con todas las mociones que tenemos en el orden del día y también poder tramitar las que los diferentes grupos han presentado de forma. Empezamos con la primera. Moción presentada por Amagoya Vélez de Artúa Araez en representación... no está todavía. Ha ido a hablar, tiene problemas de estómago. Pero bueno, ya hago la defensa yo. Vale. Moción presentada por Amagoya Vélez de Artúa en representación de Bildu, solicitando la creación de una ordenanza municipal para utilizar locales con objeto de realizar actos de despedida, homenaje o reconocimiento a sus difuntos y a sus difuntas. ¿Estás bien? Había que luchar.
Cuando quieras, Iván, hacer la presentación o la defensa de tu moción y abrimos un turno de debate. Eskerrik asko. Ja, zein mundu guztia bilduta egon da. Esta moción, bueno, sobre la posibilidad que nuestro grupo ve interesante de que nuestro pueblo se puedan realizar pues, funerales civiles, pues bueno, la defensa de la propia moción, pues bueno, creemos que viene redactada ya, que se explica por sí solo. Pero bueno, un poco resumiendo, lo que nuestro grupo entiende es que las instituciones de las que nosotros somos representantes deben garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto de las personas y comunidades. Asimismo, es conocida la diversidad ideológica, religiosa y cultural de nuestra sociedad, plural y en transformación constante en cuanto a manifestación de sus costumbres y actos sociales. Por tanto, entendemos que la realización de funerales o homenajes civiles por fallecimiento nace de la necesidad social de ofrecer una ceremonia digna y personal a las personas que han escogido vivir sin religión, de conformidad a cómo la persona difunta concebía la vida. Así como las distintas religiones que conviven en nuestra sociedad y en nuestro propio pueblo tienen lugares donde realizar sus actos de despedida a sus difuntos y difuntas, el Ayuntamiento de Sestao tiene la obligación de dar respuesta a una necesidad social cada vez más demandada. Entonces, pues entendemos que es una cosa interesante. Me gustaría simplemente subrayar que lo que estamos aprobando en este pleno es que entendemos que hay que regular, es decir, que este Ayuntamiento ve interesante que se podría hacer, y entonces lo que le pedimos al pleno, por favor, es que en un futuro pues, se pueda hacer una ordenanza en la que ahora mismo pues, no entraremos a detallar, una ordenanza en la que se permitan este tipo de situaciones, bueno, pues que otros pueblos pues, también están haciendo. Entonces, pues os pediría por favor que diese vuestro voto positivo. Gracias. Eskerrik asko Iván zure azalpenagatik, grupos que quieren intervenir. Alexia. Sí, bueno, brevemente. En un principio el planteamiento que nos realiza Bildu es la posibilidad de que el Ayuntamiento regule en este momento o que se debata o que se plantee la posibilidad de que algún local municipal pueda ser utilizado en actos civiles, en funerales civiles, ¿no? Para aquellos vecinos y vecinas de Sestao que no tienen una creencia religiosa, en el cual tienen una opción determinada para poder hacer el acto. Bien es cierto que esa posibilidad de actos civiles ya está también contemplada o se está dando la posibilidad en lo que son los sanatorios, ¿no? Que te ceden las salas para que hagas actos civiles que nada tienen que ver con el ámbito religioso. En ese sentido, nosotros le cuestionamos a Bildu en su momento cuál era un poco esa necesidad que se había visto para que los sanatorios no fueran un espacio suficiente para hacer este tipo de actos. Si hay alguna cuestión específica, porque hemos tenido recientemente, por ejemplo, algún fallecimiento de alguna persona en concreto que se le ha hecho un acto de homenaje o un funeral civil, llamémosle como queramos, que ha tenido que realizarse en la calle, no sabemos tampoco si por voluntad propia o porque no se puede o no hay ordenanza que regule el uso de unos espacios municipales. Bien es cierto que también le pusimos de manifiesto a Bildu que locales municipales apropiados para actos civiles de este tipo, pues muchos no hay, ¿no? Porque no se nos ocurría pensar que pues, la escuela de música o la biblioteca municipal pudiera llevarse un tema con determinados actos que pudieran quererse llevar en un funeral. Por lo tanto, teníamos nuestras dudas, pero como lo que hoy se aprueba es instar al Ayuntamiento a que trabaje en la posible redacción de una ordenanza y que sea en esa ordenanza donde digamos cuál sería el sitio, qué es lo que se podría hacer y cuáles serían los requisitos para poderlo solicitar, pues para que esto sea también casos concretos y no tampoco, bueno, no nos convirtamos en un tanatorio 2, porque para eso ya se presta ese servicio. Va a ser nuestro voto favorable a que se pueda trabajar por parte del Ayuntamiento y ahí discutiremos los distintos puntos de vista que sobre esto tenemos los distintos grupos. Eskerrik asko, Alexia. Miguel. Sí, bueno, eskerrik asko berriro ere. Nosotros también vamos a dar el voto afirmativo a esta
iniciativa, a esta moción que nos trae hoy a debate o a reflexión el Grupo Municipal Bildu. Existe una tendencia social en auge de celebrar cada vez más funerales laicos. Los medios de comunicación publicaban ya hace unos añitos, más concretamente en el año 2007, que en las grandes ciudades el 20% de los funerales eran civiles. Las familias que se decantan por esta opción lo hacen porque permite despedir a los difuntos de un modo más privado o emotivo, y de hecho existen empresas dedicadas a organizar este tipo de actos fuera de las salas de los sanatorios también. En paralelo, el número de municipios que han ido regularizando las despedidas civiles ha ido creciendo de forma exponencial. En Euskadi son unos cuantos los municipios, como por ejemplo Gasteiz, Laudio, Legazpi, Zarautz, Azpeitia, Urretxu, Arrasate y Santurtzi, que están trabajando ya en este tema y la elaboración de ordenanzas al respecto. Por lo tanto, viendo que se trata de una tendencia al alza que cada vez gana más terreno y que municipios también de nuestro entorno están haciendo cuestiones para poder ofrecer una respuesta, pues no podemos nosotros como ayuntamiento permanecer de espaldas a esta realidad. Por eso creemos que, bueno, pues que puede ser positivo que ese Estado lo regule, ¿no? Que regule este asunto. También debemos dejar claro que la futura aprobación de una ordenanza que regule los funerales civiles no supondrá ningún menoscabo para las familias que quieran seguir dando a sus seres queridos y a sus seres allegados una despedida religiosa, como por supuesto cada familia puede elegir y elegirá la fórmula que más colme sus deseos. Del mismo modo, precisar que los corporativos pues no vamos a tener que oficiar funerales civiles. Bodas como hasta ahora sí, que así lo regula el Código Civil, pero funerales pues no. En este sentido, la regulación que habrá de hacerse sería atendiendo a los posibles elementos incluidos en el evento, como así lo ha comentado la representante del Partido Socialista: horarios, prioridad de la administración para la reserva, identificación de los locales susceptibles de ser utilizados, solo para empadronados fallecidos o no. Un poco regular ese tipo de cosas es lo que nos corresponde como ayuntamiento. Estamos totalmente de acuerdo que ya existen lugares locales adecuados para hacer este tipo de actos, como pueden ser los tanatorios, pero en este caso los tanatorios son pagando, cosa que no creo que sea el objetivo, ¿no?, de esta ordenanza. Por lo tanto, bueno, repito cuál va a ser nuestro voto, sino el afirmativo a la regulación, a la elaboración de una ordenanza en este sentido. Es que el Leire, ¿algún grupo quiere intervenir? ¿Matizar algo? El motivo por el que traíamos hoy aquí esta moción es efectivamente que cuando se hace una despedida, una despedida civil, si quieres hacer un tanatorio tienes que pagar, porque los tanatorios son una empresa privada. Lo que buscamos es una forma de despedir a nuestros seres queridos de forma laica, sin entrar en una iglesia, pues sin tener que hacer pagar. El casco Amagoya. Pasamos a votar la moción presentada por Amagoya Méndez Artúa, solicitando la creación de una ordenanza municipal para la utilización de locales con objeto de realizar actos de despedida, homenaje o reconocimiento de sus difuntos. Pasamos. Leire Corrales, Leire Fernández, Lori Núñez, Ainhoa Basabe, Jorge Aguía, Igor de Pablos, Unai Lerna, José Luis Marcos, Sí. Alesia Castelo, Sí, María Victoria Talavera, sí. María Rosario González, Luis Felipe Finker, Sí. Jesús Ortiz, Emilio César Ferreiro, David Salso, Sí. Iván Lancho, Amagoya Vélez Artúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés, Abstención. Óscar Rodríguez, Abstención. Josu Vergara, Bye. 19 síes y 2 abstenciones. Queda aprobada la moción presentada. Pasamos al número 14, moción presentada por Leire Corrales Goti, portavoz del Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco, a petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Gogoan, Sestao Elkartea, solicitando conmemorar el 14 de abril con motivo del 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República. En este caso,
Paco Gorrotxategi Iglesias, en representación de Gogoan Sestao Elkartea, no solicita la palabra por registro para intervenir en este punto. Por lo tanto, Paco, si te encuentras con nosotros... yo soy la que leeré, bueno, yo y Elena leerá en euskera, ¿vale? Vale, perfecto. Pues cuando queráis, si os podéis acercar en algún... No, creo que tengo voz suficiente. Vale. No entiendo qué quieres. Por lo menos cerca. Y nada más Aquí, vale. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República, iniciándose así un breve periodo de nuestra historia cargado de valores que supusieron notorios avances en logros sociales como la educación pública para todos, la igualdad de hombres y mujeres, el voto de la mujer, el Estado laico, los derechos sociales de los trabajadores, la descentralización del Estado. Aunque también hubo dificultades y problemas, en el día de hoy, 82 años después, queremos resaltar cuánto de positivo y esperanzador fue para sus ciudadanos, en terrible contraste con el levantamiento militar fascista que ahogó sus anhelos en sangre y fuego. Durante muchos años, el régimen franquista nos contó una historia falseada de lo que fue la Segunda República y su glorioso alzamiento nacional, y todavía hoy en día hay quienes siguen justificando la barbarie de la España una grande y libre. Hoy, además, todavía siguen impunes miles de crímenes, miles de crueles asesinatos, miles de violaciones, miles de encarcelamientos, miles de torturas, miles de robos. Sufrimientos de cientos de miles de personas que siempre fueron silenciados y olvidados, que nunca fueron no ya juzgados, sino ni siquiera reconocidos. ¿Qué Estado se puede asentar sobre la ocultación y el encubrimiento de tamaña monstruosidad? Nosotros, miembros de una asociación para la recuperación de la memoria, como muchos otros, consideramos que es una obligación moral de todos el reivindicar la legitimidad de la República y el honor y la dignidad de todos los que dieron la vida o fueron represaliados en la lucha por su defensa. Su recuerdo es un acto de justicia, pero también una guía y modelo para reivindicar nuestro propio presente y nuestro propio futuro actualmente tan hipotecado. Por lo ya dicho, y por mucho más que pudiera decirse, ante el 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República, proponemos al Pleno Municipal de este Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar al Estado español la condena de la rebelión militar y los 40 años de dictadura y que reconozcan los crímenes de lesa humanidad que cometieron los franquistas contra toda la población. Segundo, pedir que se cree una comisión de la verdad y que se imparta justicia que ponga fin al silencio y a la impunidad de tantos años. Solamente con la verdad puede haber justicia y solamente con justicia se puede realizar una auténtica reparación y ofrecer garantías de no repetición. Tercero, conmemorar el 14 de abril como el Día de la República y apoyar las actividades programadas por parte de Gogoan Sestao Elkartea para su celebración. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren Errepublikaren aldarrikapenaren hilaro 22 urteurrenaren aurrean, honako akordio hauek hartzea proposatzen diogu udal honetako udalbatzari. Espainiako estatuari eskatzea, errebolta militararen eta 40 urteko diktaduraren gaitzespena eta frankistek populazio osoaren kontra egindako gizateriaren aurkako krimenak aintzat hartzea. Egiaren batzorde baten sorrera eskatzea eta hainbat urtetako zigorgabetasunari eta isiltasunari amaiera emango dio justizia ematea. Egiarekin soilik izan daiteke justizia eta justiziarekin soilik egin daiteke benetako erreparazioa eta berriz ez errepikatzeko berne ematea. Errepublikaren eguntzat ospatzea apirilaren 14 eta Gogoan Sestao Elkarteak hartarako programatutako jarduerak laguntzea. Eskerrik asko. Gogoan elkarteko kidei irakurritako testuagatik. Orain beraz, vamos a dar paso a los grupos que quieren intervenir. Eduardo. Hola, bien. Ya que estamos
estamos hablando de historia, creo que voy a tener que repasar mis conocimientos de historia porque yo pensaba que fue igual el primer municipio donde se proclamó la Segunda República, teniendo en cuenta que aquí creo que también es el único municipio en el que todos los años, por lo menos desde que yo estoy de concejal, se conmemora el 14 de abril, pues creo que igual se han confundido, igual fue Sestao. Y como digo, estamos hablando de historia, porque como bien dice en esta moción, se está hablando de hace 82 años. Es decir, que en estos momentos en Sestao, gente que en aquellos momentos tuviese uso de razón, creo que vivirá mi abuela, que tiene 101 años, y 4 o 5 más. Por eso, lo que no entendemos es si cada vez que haya un hecho histórico, vamos a tener que presentar una moción todos los años en nuestro municipio. Sobre todo cuando, como ya he dicho, está más que superado. Recordemos, que parece que no se quieren acordar nadie, de los pactos de la Moncloa, donde ahí hubo un acuerdo por todos los grupos políticos de llegar a un hermanamiento, de realizar algo que se llamaba Constitución, por lo cual hoy os podemos regir todos, que es lo que de verdad nos debe de preocupar, y como ya he dicho, es historia. La historia debe ser juzgada como tal. Sí me gustaría decir bien claro que desde luego desde el Grupo Popular y desde luego desde el Partido Popular de Sestao rechazamos cualquier crimen de lesa humanidad que se haya cometido tanto por los franquistas como los cometidos por el nombre de la Segunda República. Y por eso seguimos diciendo que es la historia quien debe de seguir juzgándonos. Creo que este es un episodio que gracias a Dios ya está más que superado por la sociedad española, y no entendemos cómo año tras año se nos trae en esta misma fecha esta misma moción. Sí es cierto que se me puede decir que es que hay otras mociones que se repiten todos los años, como por ejemplo las relativas a la violencia de género, pero es que por desgracia eso no es historia. Ojalá algún día lo sea, pero esto sí, es historia que ya muy pasada. ¿Para qué cambias de tema? Bueno, soilik esatea, Bildu Sestaok, baiezko bozka emango duela, eta, pues bueno, también felicitamos a Gogoan Sestao, pues bueno, egiten ari diren zelanagatik. No obstante, y ya lo siento, romper un poco el clima de hermanamiento que parece que ha habido, pero no puedo evitar hacer una pequeña crítica a la oportunidad que se nos brinda, que es que en ocasiones como esta, vecinos y vecinas de ese estado que quieran, o asociaciones que quieran intervenir en el pleno, pues bueno, tienen que realizar sus exposiciones y tienen que pedir el favor que introduzcan las mociones, pues bueno, algún miembro de esta corporación, y pedir permiso para intervenir, que además encima es una historia que encima queda al arbitrio del alcalde. Entonces entendemos que bueno, a pesar de que hasta ahora haya dicho siempre que sí, pero entendemos que es un riesgo y que merma toda la historia de participación ciudadana. Entonces pues pensamos que ya debería existir en este ayuntamiento el turno popular instaurado y funcionando. Pues aprovechamos para pedir así un poco entre todos, a ver si podemos hacer alguna historia alguna vez para trabajar en pro estas historias de participación. Ya lo siento tener que esto, pero es que yo creo que venía corto. Damos felicidades, ¿Cargas, Iván? Sí, no, comentar que en cuanto a lo de que la petición de palabra está en manos del arbitrio del alcalde, pues no es así. Es decir, el reglamento de organización lo regula y dice que cualquier asunto que incluya en el orden del día, cualquier persona que quiera hablar de ello y que tenga relación, pues que puede solicitar la palabra. Y yo pocas veces he visto que nadie se niega. De hecho, que no se niega, pero bueno, está ahí. Cargasco, Iván. José Luis. Sí, buenos días otra vez. Manifestar en nombre del Grupo Socialista que nosotros compartimos el contenido de la moción. Nos consideramos parte de los agravios de la dictadura franquista y por tanto entendemos que somos víctimas de aquellos hechos deleznables. Además consideramos que recordar de vez en cuando la historia no solamente es muy bueno, sino que además es
muy sano mentalmente, porque esto nos ayuda a conocer y a traer a la memoria permanentemente hechos, aunque no sea más, con el objetivo de evitar que se repitan en el futuro, y que eso nos debe de servir a todos para hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que acontecimientos como aquellos se vuelvan a repetir en la historia de este país. Respecto a la solicitud de la moción, nosotros sí queremos hacer una propuesta, que es que todos los años venimos a solicitar cosas al Gobierno del Estado, y entendemos que los grupos que estamos aquí tenemos representación en el Congreso de los Diputados, y por aquello de eficiencia procesal sería más razonable que estos temas se plantearan directamente en el Congreso de los Diputados, y que aquí nos limitáramos a plantear, aparte de un recordatorio, de una memoria de lo que fueron aquellos acontecimientos, luego lo que es un llamamiento a la sociedad sestautarra y al entorno para participar en los actos que se celebren, porque reiterar aquí todos los años que solicitamos al Estado determinadas cosas cuando podemos solicitarlo directamente en el Congreso de los Diputados no parece que sea muy eficaz. En ese sentido, nosotros sí agradeceríamos que diéramos otra forma a este planteamiento, pero en fin, estamos de acuerdo con la propuesta y vamos a votar. Gracias, José Luis. ¿Leire? Perdona, igual es un turno de réplica a alguno de los participantes porque... Yo creo que no merece la pena porque... Sí merecería, porque hay cosas que se han dicho que son bastante fuertes y otras que no es verdad, que nosotros no podemos dirigirnos al Congreso. Solo puede hacer el Ayuntamiento y los partidos políticos. Nosotros no pertenecemos al partido político. Somos una asociación política. Muy bien. Evidentemente nosotros recogemos la sugerencia que nos hace el portavoz del Grupo Socialista en la medida que nuestro grupo... De todas formas, yo no quería intervenir porque quería dar por paso, pero es decir... Perdona, es que no podemos establecer un diálogo entre público y los corporativos, por eso es decir, que si queréis matizar alguna cosa, solicitáis un segundo turno y os lo autorizo, pero digo que vale. Termino diciendo que recogemos la propuesta que hacía José Luis, todos en nuestros diferentes grupos parlamentarios, junteros, del Parlamento Europeo o de fuera, conveniente, pues tenemos la capacidad no solo de preguntar, sino de proponer cosas, y bueno, eso yo creo que está bien que lo recordemos. Si a Gogoan le queda alguna cosa que matizar más allá de los textos, y que es lo importante y lo que expresa la voluntad de lo que queremos aprobar aquí en la mañana de hoy, no tengo ningún impedimento en que lo maticéis, sin entrar en un debate entre... Bien. ¿Necesitáis comentar algo? Igual sí, entonces. Yo no quería decir nada, pero vista que bueno, pues que Paco ha dicho que bueno, pues que le parecía interesante, pues a lo mejor sí. Es decir, yo ya por... Bueno, luego lo comentamos. Sí. Preferimos decir algo luego. ¿Pero luego lo quieres comentar a mí personalmente o lo quieres no, aquí al pleno. Pues coméntalo ahora. Ah, bien, ahora. Bueno, como no habéis sacado todos... Hemos sacado todo ya, así. Bien, bueno, yo lo que quería decir... Bueno, tienes que arrimarte porque si no, no quedará acabado. Yo con el concejal del PP, es decir, no quiero debatir nada porque no es el caso y sé que no hay posibilidad por hoy de reconciliación de ningún tipo y de llegar a ningún punto de acuerdo, pues porque sabemos la trayectoria del PP y punto. Respecto a los comentarios que ha hecho José Luis, nosotros esta es la primera vez que hemos pedido los puntos esos en concreto. Es decir, lo de la solicitud al Estado español de que pues eso, lo que pone la moción, es decir, es la primera vez, porque en el resto de mociones que hemos presentado en las diversas ocasiones, bien como represaliativa, es decir, nunca se ha tocado ese punto, esto es la primera vez. Pero por otra parte, como muy bien dice Paco, nosotros pensamos que para estas cosas hay que crear un clima
y nosotros tenemos y llegamos donde podemos, y nuestro altavoz normal es el ayuntamiento, y luego el ayuntamiento es, no sé, el gobierno vasco o quien sea. Sí que podemos hacer nosotros gestiones con grupos políticos y eso no es óbice lo uno con lo otro, y pueden ser acciones complementarias. Es decir, nosotros seguiremos con nuestra línea de trabajo, pensamos nosotros, porque creemos que esta es la mejor forma de concienciar a la sociedad y punto. Muy bien, es que casco. Pero sí, ahora como quiera. No, simplemente decir que yo no tengo que reconciliarme en esta historia con nadie, otras cosas porque tengo 44 años y sinceramente lo que sé de la Segunda República lo he estudiado cuando estudiaba en la EGB, entonces no sé a qué viene esto. No tengo ningún problema con nadie en este estado ni tengo motivos para tener que reconciliarme con nadie porque es que, de verdad, esto para mí es historia. Que ricasco, Eduardo. Pasamos a votar entonces la propuesta que se crea en pleno de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Gogoan, solicitando conmemorar el 14 de abril con motivo del 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Leire Corrales, Leire Fernández, Lori Núñez, Ainhoa Basabe, Borja Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Sí, perdón. Alexa Castelo, Sí. María Victoria Talavera, Sí. María Rosario González, Luis Felipe Finker, Sí. Jesús Ortiz, Bye. Emilio César Ferreiro, Sí. David Sancho, Sí. Iván Lancho, Bye. Amagoya Bereziartúa, Bye. Ernesto Ramírez, Bye. Eduardo Andrés Ricoy, No. Óscar Rodríguez, No. Josu Vergara, Bye. 19 síes y 2 noes. Queda aprobada la moción presentada. Muy bien. Pasamos a la moción número 15. Moción presentada por Amagoya Bereziartúa Arae, en representación de Bildu, Sestao, relativa a la supresión de servicios de Metro Bilbao. Amagoya. A ver, en EH tuvimos totalmente necesario la presentación de esta moción, atendiendo a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, así como a sus demandas. Este recorte de servicios que he firmado por ahorro de costes, ¿sobre qué estudio está realizado? Por cierto, profesores de Metro Bilbao se han recortado el sueldo. Mejor que recortar, se lo han adecuado a la realidad social, porque es insultante lo que cobran la directiva saliente y entrante de este medio de transporte. Aparte de hacer mención a los últimos recortes de frecuencias, también hacemos ver la histórica demanda existente de metro a las 5 de la mañana, para dar cobertura a los trabajadores y trabajadoras que entran a las 6 de la mañana a trabajar. Y aún más, solicitamos que se amplíe hasta las 12 de la noche. De esta forma, se cubre una franja de trabajo y de ocio existente desde Esquerranía hasta Bilbao. ¿Es así como se pretende fomentar el transporte público? Entendemos que se está atacando al servicio público, en este caso al transporte de viajeros. Tememos que esta política nos lleve a una futura, pero cercana, reducción de personal. No existe razón alguna para que esta moción no sea aprobada en el día de hoy. Tenemos la responsabilidad de ser portavoces de esa demanda de nuestros vecinos y vecinas. Escaleras con Amagoya. Grupos que quieren intervenir. José Luis. Sí, para decir que la moción que presenta Amagoya tiene dos partes. Una es retrotraer el tema de los horarios a la fecha anterior al 9 de enero y la segunda es plantear una reivindicación antigua fundamentalmente de los trabajadores respecto al inicio de la línea de los servicios de metro, que sean anteriores a las 6 de la mañana para que pueda llevar a los del turno de mañana a las empresas. En relación con la primera parte, decir que desde el metro, en su momento, se planteó la necesidad de adecuar el funcionamiento
de metro a las necesidades del servicio, en función de que las estimaciones que se estaban dando era que había una caída importante del número de viajeros, de alrededor del 3%, que seguramente en el año 2002 y 2003 será aún mayor, y que por lo tanto esa situación iba a crear problemas de financiación que en la coyuntura actual planteaba una serie de problemas que debíamos de atajar previamente para evitar males mayores si no se atajaba eso de una manera rápida y urgente. Y eso se hacía no solamente porque internamente los estudios que se habían hecho daban ese resultado, sino porque además se había analizado comparativamente lo que había pasado con otras líneas de metro que existen en España y que se había detectado que las decisiones tomadas, digamos, con cierto retraso, habían creado una situación posterior más grave que había llevado a reducir incluso el número de trabajadores. Por tanto, se trataba de una medida preventiva, de intentar ajustar los costes a la reducción de ingresos y en esa medida que no se viera afectado. El recorte del servicio es mínimo teniendo en cuenta, o tiene un efecto mínimo teniendo en cuenta que en el año 2011 se finalizó la incorporación del quinto vagón y que eso suponía incorporar un 12,5 más de capacidad de transporte en toda la red de metro y que además los ajustes que se hacían eran relativamente pequeños porque no llegaban en ningún caso al minuto. Dicho esto, nosotros creemos que si los nuevos gestores consideran que las cosas hay que hacerlas de otra manera, pues están en su derecho de plantearlo y de responder si consideran que eso es lo adecuado con sus propuestas. En todo caso, lo que sí tenemos que decir es que de momento el PNV ha dicho que lo va a modificar, pero para el año 2014 y para entonces ya veremos a ver qué pasa. En todo caso, eso será libertad suya el poderlo plantear. Y en su momento ya veremos cuál es la respuesta que se da y en función de eso tomaremos nuestra propia decisión. A nosotros nos parece que la decisión adoptada en su momento estaba justificada, era razonable, intentaba prever males mayores, como reitero, ha ocurrido en otros metros y por lo tanto tenemos una experiencia empírica que nos tiene que servir de guía y de referencia y de reflexión. Respecto a la segunda parte, una de las cosas que se hizo cuando el Partido Socialista llegó al gobierno y asumió la responsabilidad de la gestión de metro fue hacer un estudio para ver si era posible poner en marcha el servicio antes de las 6 de la mañana. Los resultados que dieron los estudios fueron rotundos en contra de esa pretensión porque el nivel de ocupación del metro era mínima en una situación, digamos, normal, digamos, de actividad normalizada. En una situación de crisis como la actual y con una alta tasa de paro donde los trabajadores cada día son menores porque o se les despide o están en expediente de regulación de empleo, la situación era aún peor y desde ese punto de vista, pues haciendo muchas valoraciones, se llegó a la conclusión de que en este momento no era posible digamos, acceder a esa petición que se entendía razonada por las necesidades del transporte, pero que tal y como estaba configurado en este momento la situación del metro, eso generaba un déficit que no se podía acometer en ese momento y que además provocaba una revolución de horarios y de organización de los trenes que no parecía que tenía ninguna justificación. Por tanto, he dicho todo lo anterior, nosotros nos vamos a abstener para que los grupos tengan libertad para tomar la decisión que consideren más oportuna. ¿Qué es útil? Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, en relación a esta moción, como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tiene dos partes. Voy a empezar con la segunda, ¿vale? Un poco en relación a lo que ha dicho y ha explicado el portavoz del Partido Socialista. Estamos totalmente de acuerdo con que se trata de un servicio público que debe atender a todos los ciudadanos y ciudadanas.
pero en base a los estudios de demanda que todos los años se hacen, no se ha encontrado justificación alguna para atender esa solicitud que hoy Bildu nos trae aquí y que en más de una ocasión hemos escuchado. La experiencia Metro no justifica la implementación de ese horario. Los estudios de demanda que se hacen año tras año, vuelvo a repetir, no justifican, por un lado, el coste que supondría la implementación de ese horario y dos, complicaría terriblemente las labores de mantenimiento en lo que a vía y a la propia catenaria corresponde. Este mantenimiento requiere sus plazos y sus propios riesgos. Durante el día se hacen las reparaciones de urgencia, pero el mantenimiento general se hace por las noches. Así que el hecho de modificar el horario, aparte del coste económico que supone también una modificación de esos horarios del propio mantenimiento de la vía y de la catenaria. Por tanto, complicaría terriblemente esas labores de mantenimiento, cosa que se está teniendo muy en cuenta por parte de Metro Bilbao, aparte de los costes económicos adicionales que supondría y que no están suficientemente justificados como para aplicar ese horario que se solicita. Entendemos que bueno, pues igual esos horarios para los que se nos pide, los que se pide a Metro Bilbao que se amplíen y que se inicien desde las 5 de la mañana, bueno, pues creemos que pueden ser para atender a posibles trabajadores y trabajadoras que se quieran dirigir a polígonos industriales, que son un poco las empresas que en esos horarios tempranos comienzan su actividad, ¿no? También entendemos que Metro Bilbao no llega hasta esos polígonos industriales, pero también entendemos que hay muchos trabajadores y trabajadoras que hacen trasvases, que hacen transbordos, por lo que, bueno, pues podemos entender que es una parte muy minoritaria la que solicita estos horarios, y esa parte minoritaria que solicita estos horarios, o sea, la aplicación de estos horarios supone un coste económico muy importante, una complicación terrible para lo que supone el mantenimiento de la vía y de las catenarias. Por lo tanto, bueno, pues nuestro voto en este punto número 2 va a ser totalmente negativo. En lo que se refiere al punto número 1, en el que se pide que se repongan los servicios en la forma en que estaban configurados hasta el 9 de enero del año 2013, dotando de esta manera a nuestro municipio de las frecuencias que permitan seguir utilizando el servicio prestado por Metro Bilbao. A las 12:15 comienza hoy el Consorcio de Transportes de Vizcaya, en el que se va a tratar en su orden del día las nuevas frecuencias de Metro Bilbao, una propuesta de nuevas frecuencias que Metro Bilbao hace y que, eso sí, se pondrán en marcha después de que el día de hoy se aprueben, se negocien, se organicen los nuevos horarios laborales, se repartan a todos los trabajadores, que se pondrá en marcha a partir del año 2014. Es decir, ahora mismo tenemos vigentes y en marcha los horarios que la anterior gerencia de Metro, el anterior equipo de Metro Bilbao, decidió y aprobó en marzo del año pasado, 2012. Esos horarios no se pueden cambiar, se pueden modificar con una serie de negociaciones, con un trabajo largo y complicado para aplicar al año siguiente. Por tanto, tener claro que todo el año 2013 se va a aplicar los horarios que el año pasado, en marzo del 2012, la anterior gerencia de Metro Bilbao decidió para este año 2013 y que están repartidos los horarios laborales a todos los trabajadores y trabajadoras. La anterior dirección de Metro Bilbao adoptó en marzo del 2012, repito, diversas decisiones respecto a este servicio. Las más significativas se refieren a la supresión total de los servicios especiales, como puede ser, por ejemplo, los días de partidos del Athletic o carnavales, etc. Y la reducción del servicio regular con efectos desde el inicio de 2013. La supresión total de esos servicios especiales ya se empezaron a dar el año pasado, en el año 2012, eso que quede claro. En relación a los servicios especiales, ya se ha procedido por parte de la nueva dirección del Metro a su reposición en la forma que se venían tradicionalmente prestando. Por tanto, ya se prestan todos los servicios especiales que en marzo del año pasado se recortaron. ¿De acuerdo? Servicios especiales
se han repuesto en lo que a años anteriores se refiere. En relación a la supresión de servicios durante el día y tras la solicitud de la pertinente información a la dirección del metro, por mi parte, puedo participarles lo siguiente. La modificación del servicio regular de metro, con efectos de enero del año 2013, trae causa de una decisión adoptada por la anterior decisión de metro a partir de la propuesta de servicio acordada por la misma en marzo del 2012, lo que he dicho inicialmente, decisión adoptada en marzo del 2012 que se pone en práctica y en marcha en enero de este año 2013. En base a unos cálculos realizados en febrero de ese mismo año, es decir, en febrero del año 2012, a partir de los datos o teniendo en cuenta los datos del año 2011. Los cambios realizados en el servicio regular de este año 2013, decisión tomada en marzo del 2012, repito, y que han supuesto una reducción general del servicio, han sido, por un lado, la hora punta de la mañana de los servicios laborales de invierno, es decir, todos los meses, excepto julio y agosto, con una frecuencia de 2,5 minutos, se reduce de 3 horas a 2 horas y media. Es decir, en el año 2012, el horario punta era de 7 a 10 de la mañana. En el año 2013 se reduce media hora a ese horario punta. De 7 a 9 y media. Se reduce media hora. Y la frecuencia es de 2 minutos y medio en esa hora punta. Laborable de invierno. Todos los meses, exceptuando julio y agosto. La hora valle, de la que estamos hablando, entre las 9 y media de la mañana y las 9 de la noche, se modifica la frecuencia de paso de trenes en esta franja horaria. Estoy hablando de la decisión adoptada en marzo del 2012 para aplicar y que está actualmente en vigor aplicándose. En el tronco común la frecuencia se incrementó en 20 segundos. Hacia las líneas este incremento era de 40 segundos. Esto supone una circulación menos por hora y sentido, es decir, de 10 circulaciones en una hora se pasa a 9 por una hora y sentido. Para ello, y como ha explicado el portavoz socialista, se plantea ubicar los trenes de 5 coches, añadir un coche más, de modo que preste el servicio en la punta de mediodía, es decir, entre la 1 y media y las 2 y media, y especialmente en la línea 2 del metro. ¿Vale? Estas medidas implicaban, o implican actualmente, porque son las que están puestas en marcha, implican retirar unos 45 trenes por día, lo que supone un 10% del servicio en el horario valle, es decir, entre las 9 y media y las 9 de la noche. La decisión adoptada se justificaba, o así lo justificaron los anteriores gerentes y responsables, por obtener un ahorro cifrado en unos 748.000 euros al año, es decir, de esos 748.000 euros, 429.000 euros eran por menos horas de conducción y el resto, hasta 748.000 euros, es decir, 318.000 euros, eran relativos a ahorros en consumo energético y de mantenimiento, en función de un menor número de kilómetros años recorridos y unos costes unitarios por cada concepto, es decir, en mano de obra, en consumos energéticos y en mantenimiento. Unas consideraciones respecto a estas razones que los anteriores gerentes justificaron como necesarias para implementar esas nuevas frecuencias, esos nuevos horarios. El objetivo de ubicar los trenes de 5 coches, es decir, aumentar en un coche los trenes en las horas de más servicio del horario valle, es decir, entre las 9 y media y las 9 de la noche, exigía y exige actualmente un encaje que no siempre es posible, porque no siempre es posible añadir ese coche de más. Y segundo, el ahorro ideal perseguido por la medida adoptada por la anterior dirección, los actuales responsables creen que no son del todo correctos y que algunos tienen unos efectos inmediatos, pero otros tienen unos efectos a largo plazo, más o menos unos 5 años. Es decir, algún ahorro, como el correspondiente a la mano de obra, pues no es real, ya que ese menor servicio que no se ha llevado aparejado
no hay, o sea, ese menor servicio que por la reducción de las frecuencias se hizo, no ha llevado aparejado paralelo la reducción de plantilla de personal de metro. Por lo tanto, una reducción del coste relativo a la mano de obra, al mantenimiento, pues no es real, porque no ha habido aparejado paralelamente una reducción de la plantilla de personal. El número de conductores existentes de plantilla de metro se ha mantenido invariado, situación además amparada por el acuerdo del 24 de mayo. Por lo tanto, bueno, pues una duda respecto a esa ahorro que decían y del que se basaba, ¿no?, para aplicar esa reducción de frecuencias. Una vez analizada la decisión de la anterior dirección, una vez que han entrado también los nuevos responsables y contrastada con los datos reales de la demanda de este año 2013, desde enero a marzo de este año 2013, ha planteado al Consorcio de Transportes de Vizcaya a realizar una nueva propuesta que, como se ha adelantado al inicio de mi intervención, va a ser aprobada pues a las 12:15 que dará comienzo el Consorcio de Transportes de Vizcaya. Los nuevos horarios, por hacer un resumen, por un lado tenemos el horario de invierno de lunes a viernes, es decir, todos los meses menos julio y agosto, por un lado. En el inicio del servicio no se ha modificado nada. La frecuencia va a seguir siendo de 6 a 7 de la mañana, de 10 minutos en el tronco y aproximadamente de 20 minutos en ambas direcciones. En la hora punta de la mañana, que se considera entre las 7 y las 9:30 de la mañana, lo tradicional, que antes había sido de 7 a 10, la anterior dirección de metro lo modifica y lo reduce de 7 a 9:30, es algo que no ha variado. La actual dirección de metro lo mantienen de 7 a 9:30 porque lo ven que está totalmente justificable y que, bueno, pues que los datos así corroboran, ¿no? Mantienen esa hora punta de 7 a 9:30 de la mañana y la frecuencia no se modifica tampoco en relación a la anterior decisión adoptada y la frecuencia es de 2,5 minutos. En el resto del día, lo que se refiere entre las 9:30 y las 9 de la noche, por un lado lo dividimos en dos partes, de 9:30 a 3:30 se recupera la anterior frecuencia del año 2011, que fue la aplicada en el año 2012. Es decir, la frecuencia de 3 minutos entre las 9:30 y las 3:30 de la tarde. En las horas entre las 3:30 y las 9 se mantiene la propuesta adoptada por la anterior responsable de metro en una frecuencia de 3,20 minutos. Siempre manteniendo y aumentando un quinto coche en las horas punta del mediodía. Respecto al horario de invierno de lunes a jueves, no hay ningún cambio en relación a las anteriores decisiones adoptadas el año pasado. Bueno, vuelvo a repetir que lo que ahora mismo y durante este año 2013 está puesto en marcha es la decisión tomada por los anteriores responsables de Metro Bilbao, que es lo que durante todo este 2013 se tiene que seguir manteniendo y poniendo en marcha. Las decisiones que a partir de hoy se tomen, se negocien con todos los agentes sociales, se elaboren calendarios, se calculen, se elaboren, se dibujen los mapas y demás, será lo que se aplique a partir del año 2014. Otra de las novedades que esta nueva dirección ha tomado es que la primera semana de julio también va a ser tomada como horario de invierno porque se ha comprobado que la gente esa primera semana de julio sigue trabajando como en el resto de los años. Por lo tanto, no se considera horario de verano, se sigue considerando horario de invierno, por lo que las frecuencias son las mismas que en el horario de invierno, es decir, mejores que en el horario de verano. Por lo tanto, bueno, esta no es más que una propuesta que os he adelantado y que en un par de horas o en una hora escasamente se aprobará en el Consorcio de Transportes de Vizcaya y que, bueno, tras negociaciones, modificaciones o variaciones que pueden surgir
cómo, con objeto de dichas negociaciones, se implementará y se pondrá en marcha a partir del año 2014. Por lo tanto, nuestro voto también a este punto número 1 de la propuesta de Bildu será negativo. En cuanto a las dudas que algún corporativo tenga en las citas que se lleva ley por ir al consorcio de transportes, las citas son públicas, digo, de asistencia como en cualquier otro, digo, porque me da un comentario que digo que las citas que Leire como concejala en representación del ayuntamiento cobra en el consorcio de transportes son citas públicas y si alguno quiere el detalle, para el próximo pleno traemos lo que cobra por asistencia a las mismas. Digo, las mismas que yo compro en el consorcio de agua, que son parecidas, o cualquiera que esté en algunos corporativos que esté en alguno, pues le cobrará. Digo que si queréis para el próximo pleno tenemos todas las citas que se cobran en todos los organismos. En algunos se cobran y en otros no, pero digo, en este caso ella, como es miembro del ayuntamiento del consorcio de transportes, que ella, no sé si son 90 euros o 85 euros por comité. Yo no sé si algún grupo quiere intervenir más. La Magoya. Yo a modo de pregunta, porque me ha surgido una duda. Esta defensa atrás, el metro, no sé si estoy hablando con concejales del ayuntamiento de Sestao que buscan las mejores soluciones para los vecinos de Sestao y la defensa de los vecinos de Sestao, o si estamos todos en la directiva del metro y nos están pagando una directiva del metro para defenderla de esta manera. O sea, que hemos venido aquí a hacer una defensa de los vecinos de nuestro pueblo que solicitan que el metro empiece a las 5 de la mañana y solicitan que acabe a las 12 de la noche. A mí el resto, toda esta cosa que nos has explicado, pues a mí me sobra un poco. Me ha surgido la duda de si también eres representante del Metro Bilbao, porque eres representante de tantos sitios, algunos aquí estáis en representación de 10.000 sitios, porque a veces también sois representantes del Metro y no nos hemos enterado, para defenderlo aquí como si seríamos el que nuestro. No sé, no hemos podido aún. Eskerrik asko Leire, representante del metro del consorcio de transportes, porque así lo debatimos y lo aprobamos en este pleno, como todos estos corporativos y representantes en otros organismos supramunicipales. Vale, entonces que todos tenemos un poquito de representación de este ayuntamiento en los diferentes ámbitos y organismos supramunicipales, consejos escolares, sociedades públicas y demás. ¿Algún otro grupo quiere intervenir? Si no, pasamos. Sí. Pues yo de verdad que me da un poco pena haber escuchado a Magoya decir esas cosas. De verdad, Magoya, yo el hecho de que las explicaciones, pues simplemente a mí sí que me da pena que haya dicho esas cosas. Yo creo que no sé si decirlo, pero puede que sea un privilegio que yo te haya contado lo que todavía no se ha aprobado. Sinceramente, y una cosa que yo tengo aquí, que viene en el orden del día del consorcio de transportes, que todavía no se ha aprobado y que os lo he ahí adelantado. Pues eso, pues bueno, son unas modificaciones que el consorcio de transportes va a tomar a propuesta del Metro Bilbao y que yo os he querido contar porque creo que resulta de interés de los estaoaras y de los vizcaitarras. Por tanto, bueno, pues considero que era oportuno dar todas las explicaciones que he dado porque considero de interés para todos y cada una de nosotras que estamos presentes en este pleno y para cada uno de nosotros. Y creo que el hecho de decir que no a que se amplíe el horario de 6 a 5 de la mañana, lo único que hemos venido a defender, tanto el Partido Socialista, que ha estado en representación del Gobierno en el Consejo de Transportes, porque su partido ha estado gestionando el Gobierno vasco en la pasada legislatura, como actualmente el mío lo está haciendo ahora mismo, lo único que venimos es a traer y a explicar unos informes de demanda existentes que no justifican esa necesidad que vosotros hoy nos traéis a este pleno. No hemos venido a defender a ultranza ni al gobierno, ni al metro, ni a nada, sino a explicar que existen unos estudios, unos informes que avalan el gasto excesivo, el déficit en el que se incurriría y el coste y los problemas de mantenimiento que surgirían si se pondría en marcha esa nueva ampliación, esa ampliación de horario. No es más que eso lo que hemos traído a este pleno. Hemos querido explicar y dar los máximos detalles posibles
a los aquí presentes. Nada más. Gracias. Mira, Magoya. Yo recordar que hay unos puntos anteriores ya a este pleno se me ha llamado la atención por hablar de algo que no venía en el orden del día. Por eso te recuerdo que toda la explicación que nos has dado sobre lo que va a tomar en esto no estaba en este punto por lo menos. Sí, sí, pero no el resto de la explicación no viene en el orden del día. Y dos cosas. Efectivamente, somos representantes en el consorcio, representantes en muchos sitios, pero ¿representantes de quién? Representantes de los vecinos de Sestao. Y estamos aquí para defender sus intereses, los intereses de los vecinos de Sestao, por supuesto en representación de ellos. Y también recordar que el Metro Bilbao es un transporte público, que no es una empresa privada, que no tiene que tener beneficios y que está para dar un servicio. Tampoco, pues igual sí, porque para eso somos es un transporte público. Es que entramos en la misma dinámica que la escuela de música, que el Euskategui y que el polideportivo. Se nos olvida que estamos aquí para trabajar para el ciudadano y que los servicios son públicos. Eskerrik asko, Magoia. Yo creo que está clara la posición, el planteamiento que ha hecho Bildu de solicitar que se restablezcan los horarios anteriormente establecidos en el 2011. También está clara la petición, que no es nueva, sino que se ha tratado en muchos plenos en este ayuntamiento por otros grupos políticos, de establecer nuevos horarios en el metro, sobre todo el inicio de las 5 de la mañana. No es nueva en este ayuntamiento, porque defendemos también el propio uso que puedan tener vecinos y vecinas del Estado del servicio de esa manera, pero tampoco es nueva en el metro, porque también se ha planteado en numerosas ocasiones y han contestado. Está clara también la opinión de los grupos políticos y en este caso vamos a pasar a votar la Constitución. Bien. Leire Corrales es. Leire Fernández es. Flori Núñez no. Ainhoa Basabe es. Gorka Eguía es. Igor de Pablos es. Unai Lerma es. José Luis Marcos. Sí, digo, abstención. Alessia Castelo. Abstención. María Victoria Talavera. Abstención. María Rosario González. Abstención. Luis Felipe Finkel. Abstención. Jesús Ortiz. Abstención. Emilio César Ferreiro. David Salso. Abstención. Iván Lancho. Bye. Amagoya Bereciartúa. Ernesto Ramírez. Bye. Eduardo Andrés Ricoy. Abstención. Óscar Rodríguez. Abstención. Josu Vergara. 8 noes, 10 abstenciones y 3 síes. Queda rechazada la moción presentada. Número 16. Moción presentada por José Luis Marcos Merino, portavoz del Partido Socialista, solicitando que el Ayuntamiento de Sestao se posicione respecto a la ley de reforma de la administración local. En este caso, esta moción, presentada por José Luis Marcos Merino, tiene una moción alternativa presentada por Leire Corrales, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Eduardo Andrés Ricoy, portavoz del Grupo Popular, también una moción alternativa en este sentido. Iván Lancho, en este punto también, ha planteado un texto alternativo y eso. Por lo tanto, sería interesante hacer un proceso para poder No, en relación con ese tema yo quería decir una cosa antes, porque igual lo arreglamos, porque es que vamos a proponer la retirada de la moción. Vamos a José Luis. José Luis. No, decía que para economizar tiempo, que como vamos a proponer
proponer la retirada de la moción, porque no hace falta que hagamos el exceso ahora, si lo queréis. La razón de la retirada de la moción es que hay una negociación en un ámbito distinto de este tema en el Parlamento, y entonces vamos a esperar a ver qué sale de allí, si es que sale algo, y si no saliera nada, pues en el próximo mes la traeríamos. Entonces lo que queremos pedir a los grupos es que esto lo dejemos sobre la mesa o lo traslademos al mes que viene. Bueno, la demanda, la moción original que promueve las alternativas, se deja encima de la mesa. Dejamos por tanto encima de la mesa este asunto. Bueno, entonces se acepta la propuesta. Se acepta. Bueno, y ahora sí, si queréis, hay una serie de mociones que hemos presentado por urgencia que no nos han pasado,